hermano, nosotros vamos hoy a cubrir a primera y segunda de Crónicas. Tengo planeado cubrir a primera y segunda de Crónicas. La razón por la cual podemos hacer eso es porque ya vimos la historia de primera y segunda de Reyes, que cubre el mismo periodo con los mismos reyes, pero primera y segunda de Crónicas tiene algo muy especial y que nos lleva a entender más el plan de Dios y cómo Él está usando la historia, todos los gobiernos, los reyes de ese tiempo, los idólatras, y vemos cómo Satanás trata de destruir la línea del Mesías, pero vemos cómo Dios la preserva. Vemos cómo Dios la preserva. Y sin nadie ver, déjenme ponerme aquí el cuadro, aquí a todos en vista de galería. Ok, qué bueno, hay muchos aquí hoy. Los que están en las fotos que veo, sin leer las escrituras, sin ver las escrituras, a ver, ¿quién me dice cuál es la primera palabra de Primera de Crónicas? Cualquiera de los que veo, que levante la mano. La primera palabra de Primera de Crónicas sin ver las escrituras. Veo a muchos riéndose, ninguno levanta la mano. ¿Cómo es posible eso? Es que no. Déjame ver si en la otra página de gente hay alguien que esté levantando la mano y yo no lo estoy viendo. Alguna de las argentinas. O no. Le voy a dar otro chance más, Surisadai. Adán. ¿Quién? Eso después de verlo en las escrituras, ¿verdad? No, Adán. No, usted no levantó la mano. Adán. Adán es la primera. ¿Cómo yo me pongo Edward grande otra vez en el video mío? Dale donde dice Speaker View. Speaker View, ok. Adán. Gracias. Adán es la primera palabra de Primera Crónicas. ¿Por qué? Porque Chris Miley, tú no puedes contestar. Que yo sé que tú sabes. Cállate la boca. Chris Miley es estudiante. Ella estaba junto conmigo en el diluvio. Y sabe esto bien. Déjenme ver, pongan cadería otra vez a todos. Y a ver, ¿por qué comienza con Adán? Hermano Rafael, trate de ver ahí. Porque los primeros capítulos de ese libro. No, se enmudeció usted, hermano. Porque narra la genealogía desde Adán. No, espera un momento, hermano Oscar. Hermano Rafael. Sí, porque los primeros capítulos de Primera de Crónicas son genealogías y por supuesto la primera genealogía es la de comienza con Adán. Eso es verdad, pero es media verdad. Bueno. La pregunta es, ¿por qué comienza Primera de Crónicas con la palabra Adán? ¿Por qué comienza Primera de Crónicas con esa genealogía tan larga? 9 capítulos de genealogía. ¿Por qué?
Ah, está bueno en esto. Dice Iris porque es una crónica. Sí, es una crónica. Pero nosotros vimos esa crónica, esa historia en Primera y Segunda de Reyes. Tengo otra oportunidad. Ay, hermano Rafael, se la voy a dar por respeto. Gracias. Dígame. Bueno, pienso que el escritor de las crónicas tenía un propósito muy claro y era esa gente que había regresado del exilio, el post-exilio, ¿verdad? Necesitaban una orientación de saber de dónde vienen, cuál es su historia para entonces proyectar su futuro. Pienso. Se la voy a dejar por respeto, le voy a pasar la respuesta. La razón por la cual Primera de Crónicas comienza con Adán es porque Primera de Crónicas es escrito cuando ya Esdras va dirigiendo al pueblo de la cautividad a Jerusalén para restaurarlo. Primera de Reyes, Segunda de Reyes se escriben al final de los reyes con la invasión babilónica tomando a Judá. 70 años después, podríamos argumentar casi 80 en el sentido de que 70 se cumplió los 70 años de Jeremías, pero luego viene la preparación para salir, los negocios, el decreto de Ciro. Desde que Jeremías profetizó, desde la cautividad de Babilonia hasta el decreto de Ciro, son 70 años. Ya había una generación. Recuérdense que para este tiempo ya Judá era una nación rebelde. Y después de 70 años, y con el profeta Jeremías diciéndoles a ellos, vayan, progresen en Babilonia, les va a ir bien, como veremos en el profeta Jeremías. Ellos están anclados en Babilonia. Ellos están protegidos por el imperio más grande que hay. A ellos le están yendo bien en los negocios. Y ahora tú me vas a decir a mí que yo voy para Jerusalén, una cosa que mi abuelo era que me contaba de eso. Y lo último que supe es que no dejaron piedra sobre piedra. ¿Y tú quieres que yo agarre para allá? ¿Tú quieres que yo me mude para allá? Adán, déjame decirte de dónde tú vienes. Déjame decirte quién tú eres. Déjame decirte por qué tú existes. Déjame decirte de ese Dios que tú oíste a tus abuelos hablando cuando tú eres niño. Sí, ese es el Dios verdadero y déjame decirte lo que él ha hecho. Y es necesario que ustedes sepan lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que él va a hacer a través de nosotros. Y tiene que hacerlo en Jerusalén, con una ciudad reconstruida y un templo reconstruido. Sin un contexto histórico de dónde ustedes vienen, ustedes no saben quiénes son. Usted viene de Adán, el primer hombre. ¿Cómo? Pero sí, yo sé que es su historia, pero no. Tú estás aquí. Tú estás bien protegido bajo este imperio. Tú has progresado en este imperio porque el que creó a Adán te ha protegido y te ha guardado a ti. Los demás que se rebelaron, que no quisieron venir, Dios, el que creó a Adán, los destruyó. Y tú tienes ahora que tener una perspectiva histórica de quién tú eres y cuál es tu misión.
Tu misión no es ser rico en Babilonia. Dios te ha preservado aquí para salir de aquí. Entonces, ¿cómo yo te digo a ti quién tú eres? ¿Cómo te explico yo lo que Dios está haciendo? Déjame contarte de la creación. Y lo que Esdras hace, y los escritores de crónica, especialmente Esdras, hacen, es contarle la historia que nosotros le hemos venido contando a ustedes desde Génesis. Y es necesario que cuando nosotros vayamos a hablar del evangelio, comencemos. Dios creó los cielos y la tierra. Él es el Dios del cielo. Él es quien creó los cielos y la tierra. Él es quien te creó. Y tú, hijo de Judá, tienes un gran papel que jugar en el plan de Dios. El asunto no es si tú quieres ir o no. El asunto es que tú vas a ir. Pero Dios no te está mandando, ve. No. Dios, como todos sus mandamientos, tienen sus razones. Déjame decirte la historia de quién tú eres. Imagínate que a ti te digan, Pedro. No sé si hay algún Pedro aquí, pero vamos a suponer que no hay un Pedro. Pedro, déjame decirte quién tú eres. Hay una gran fortuna de un señor que se llamaba Howard Hughes. Y tú eres el hijo de él. Pero yo estoy viviendo aquí en Argentina o en Dominicana o en Nicaragua. Yo estoy aquí en este campito. No. Tú estás en este campo, pero tú eres un Hughes. Y la herencia te corresponde. Por eso comienza con una gran 9 capítulos, hermanos, 9 capítulos de genealogía. Y yo me imagino cuando la gente ve, va a buscar la genealogía, pero ese es mi tatarabuelo, ese es mi... Exacto, ese es quien tú eres. Y el profeta dijo que en 70 años iban a salir después del decreto de Ciro, y Ciro acaba de dar el decreto. Ok. Entonces nos vamos. Sí. ¿Y por qué nos vamos? Porque nosotros somos la tribu. Déjenme repetir eso, hermano. La tribu de donde el Mesías viene. Y Dios nos ha escogido para volver a Jerusalén, a reconstruir las paredes, a reconstruir los muros, a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo. ¿Y por qué? Porque la simiente de Abraham, la simiente de David, que es la misma, tiene que nacer en Jerusalén bajo la ley y tiene que estar el templo funcionando y tiene que estar todo. Esa es la misión nuestra. Para eso Dios te trajo aquí a ser esclavo por 70 años. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto para entonces entrar al libro? Pero quiero darle, hermanos, ese contexto histórico
Nosotros interpretamos las escrituras gramaticalmente e históricamente. Eso se le llama la hermenéutica gramático-histórica. Y la idea es que debemos entender lo que el texto dice y debemos entender el contexto histórico en que eso se dijo para que nosotros podamos entender las escrituras. Correcto, Leonardo. Es importante. De hecho, es esencial. Porque si no tenemos eso, si no tenemos ese contexto, entonces no podemos preguntar, ¿y para qué repitieron Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas? Es casi lo mismo. Elías, Eliseo, todito se mencionan. Ah, pero hay muchas diferencias que vamos a ver. ¿Alguna pregunta o comentario antes de entrar? Recuérdense cómo levantar la mano o lo que sea, si quieren. Bien. Creo que decimos con eso de que estamos bien. Bien. Primera de Crónicas. No voy a pasar por los mismos reyes, las mismas acciones que vimos anteriormente, pero vamos a entrar a algunas cosas que son necesarias para que veamos las diferencias, no entre los eventos, porque muchos de los eventos son los mismos, sino en la perspectiva y el énfasis que Dios, inspirando ahora a estos autores, escribe Primera y Segunda de Crónicas. Escriben Primera y Segunda de Crónicas. La primera cosa es que Primera de Crónicas usa las fuentes ya establecidas. Por ejemplo, Primera de Crónicas 29:29, interesante porque Deuteronomio 29:29 es un texto también muy bueno. Pero en Primera de Crónicas 29:29 dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel el vidente. Ah, Samuel vidente. El profeta Samuel, sí. El juez Samuel, sí. El último juez. Profeta, sí. Él escribió todas estas cosas. Y dice Crónicas que ellos tomaron esos anales. Por eso Crónicas es los anales, los recordatorios, los registros. En las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad el vidente. Y ahí tenemos nosotros que Natán no solamente habló con David y lo confrontó con su pecado, sino que Natán escribió todo lo que él hizo con el rey. Gad hizo lo mismo. Samuel hizo lo mismo. Y estos documentos son traídos y Esdras los ve con todo lo relativo a su reinado, a su poder, los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Ahí está la historia. De hecho, hay otras fuentes que se usan, son los archivos de los reyes de ese tiempo también. El mismo libro de los reyes, que ya se había escrito, compilado en el sentido de puesto todos esos análisis, todos esos récords, todos esos registros, ya en forma del libro de los reyes, es usado. Es usado como fuente. O sea, que históricamente hablando, los escritores tienen fuente segura y fuente no muy lejana. Todavía quedaban algunos que quizás vinieron de niños de esos reyes y se acuerdan de algunas de esas cosas. Ahora, como dijimos, no vamos a entrar a los detalles de las acciones de los reyes, porque ya eso lo vimos. Pero
tenemos que resaltar varias cosas. La primera es que el contenido de Primera de Crónicas está enfocado en el templo. El contenido de Primera y Segunda de Reyes estaba enfocado en los tronos. Pero Primera y Segunda de Crónicas está enfocado en el templo, en el sacerdocio y en la línea del rey David y el reino del sur, Judá. Y eso es algo que tiene que estar claro, hermanos. Yo voy a decirlo esta vez, si alguien tiene alguna duda, lo puede expresar. Las 10 tribus del norte ya han sido destruidas. Ahí ya no quedan de Neftalí, ya no hay de Zebulón, ya no hay de Dan, ya no hay de Simeón. Solamente hay 3 tribus que quedan. Judá, Benjamín, que estaba también en el reino del sur, y los levitas que quedaron porque ellos no tenían tierra. Ellos simplemente tenían que estar entre todas las tribus y hacer su función sacerdotal. La idea que Israel tiene 12 tribus hoy o en el tiempo de los crónicas no es bíblica. Es algo que tenemos que tener claro. Y Primera y Segunda de Crónicas va a explicar eso muy bien. José Castro dice que él tiene una curiosidad. Eso es un equivalente. Yo tengo una pregunta, porque curiosidad tenemos toditos. Dígame, José, ¿cuál es su curiosidad, su pregunta? El grupo que estaba en la época de Esther, que constituía el grupo del norte, porque Mardoqueo es de la misma descendencia de Saúl. Pero no tiene nada que ver con 12 tribus. O sea, ¿cómo te lo digo? Nosotros a veces creemos que porque, por ejemplo, yo le aseguro a usted que había un hermano, 3 o 4, que 5, 6, 10, qué sé yo, 100 de la familia de Zebulón que se mudaron para Judá y vivían allá. Pero como tribu, como un cuerpo. Ya Dios no está lidiando con las 10 tribus del norte. Asael los destruyó. Y eso es importante, hermanos, que lo entendemos. Y vamos a ver esto ahora mismo. Ustedes aquí, si leyeron a Primera y Segunda de Crónicas y no vieron eso, el contenido, hermanos, de Primera de Crónicas especialmente, es el reino de David. La genealogía hasta David. La unción de David, el reino de David. Y el final de Primera de Crónicas es la muerte de David y que pone a Salomón. Si usted nota, el reino de Salomón se le da un pedacito solamente en una crónica. Y después son los reyes en Judá. No hay reyes de Israel, básicamente en Segunda de Crónicas. Dios está lidiando ahora con
Judá. Con Judá. El centro de Primera y Segunda de Crónicas es el templo. De hecho, ustedes si leyeron, vieron que se hace en el capítulo 17, y vamos a verlo con algunas cosas, se hace una gran explicación del deseo de David de hacer el templo y el Señor negarlo, pero le asegura a David que él va a ser un reino perpetuo de David. Bien. Entonces, Primera y Segunda de Crónicas cubren el periodo desde Adán hasta el decreto de Ciro. O sea, podríamos decir que Primera y Segunda de Crónicas es un resumen del Antiguo Testamento. ¿Por qué necesitaban esta historia antiguo testamentaria? Excepto, claro, por los profetas en el exilio y los profetas post-exílicos, que son pocos, pero la gran mayoría de los profetas en la escritura son profetas que ellos ya tenían en la historia. Entonces, Primera y Segunda de Crónicas es un resumen del Antiguo Testamento, básicamente. Y hermano, ustedes tienen que entender que es necesario que resolvamos eso en nuestras mentes. Que resolvamos eso en nuestras mentes. Porque no podemos seguir con la idea de que todas las tribus y toda esa cosa, históricamente hablando, aquí no estoy hablando de escatología, no estoy hablando de doctrina, simplemente estamos hablando de la historia de la redención. Y cuando perdemos ese hilo, como hemos dicho 80.438 veces, y voy a decir 80.439 veces ahora, cuando perdemos el hilo dorado de la redención, de la simiente de Cristo, perdemos las escrituras, especialmente el Antiguo Testamento. Primera y Segunda de Crónicas se concentran en Judá, que es el pueblo que va después del exilio, llega por el decreto de Ciro, regresa a Jerusalén a reconstruir. Bien. En los capítulos 1 al 9, básicamente al 10, dijimos que está la serie de genealogía, la genealogía desde Adán hasta ellos. Charles, déjame ver que tú quieres decir algo. Espero que sea algo valioso. No, que de acuerdo contigo en todo lo que tú estás resumiendo con relación al libro, que tiene toda la razón en decir que realmente, te soy honesto, nunca me había concentrado, nunca en mi vida me había concentrado en leer la Biblia como lo estoy haciendo ahora. Y es lamentable que el pueblo de la Iglesia de Dios no tenga una característica así, de tener un estudio minucioso de la palabra. Y doy gracias a Dios, eso estoy hablando de algo particular, de equipando, es muy importante, en verdad. Porque yo tenía un desorden en mi cabeza, tanto histórico como profético, como que yo no entendía nada. Pero lo que tú estás mencionando ahora, tú tienes razón, es que el pueblo era malo porque hasta la fecha no habían preparado todavía
la celebración de la Pascua, y era Dios que tiene que estar detrás de ellos, y ellos no velaban por los estatutos de Dios. O sea que yo estaba un poco escéptico en decir, porque tú sabes que a veces la influencia, ¿por qué es que Dios mataba? ¿Por qué Dios hacía esto? Y era un Dios de sangriento. Pero me doy cuenta que él es la culpa del pueblo hebreo. Ellos son los que hacen el derramamiento de sangre y provocan la ira de Dios. Bien. Bueno, el asunto no es que ellos eran tan malos. Te voy a decir la verdad. Ellos eran muy malos, al igual que nosotros. El asunto es que Dios es misericordioso y es bueno. Si tú lees Salmos 105, 106, 107, 108, es la misma historia que el salmista da. Y cada uno de esos salmos comienza a alabar a Jehová porque Él es bueno. Y luego el salmista empieza a describir la historia de la maldad del pueblo de Israel. Por ejemplo, otro puede de pecado. Lo que tiene el micrófono abierto, Charles y José y esa gente, ciérrenlo, por favor. Gracias. Uno de los actos misericordiosos que a mí me dio, yo estaba en una iglesia, me invitaron a predicar y después de la predicación hubo un panel no, yo era el único que estaba ahí entrevistando. Y alguien me hizo una pregunta y por primera vez en mi vida, en ese momento, el Señor me dio la sabiduría para contestarla con algo que yo debía haber sabido hace tiempo, pero que a mí no ese momento fue que me llegó. Hermanos, síganme bien. Un gran acto de misericordia de Dios fue echar a Adán y Eva del jardín del Edén. Uno de los grandes actos de misericordia de Dios fue ponerlos a pasar trabajo, a sufrir. Porque la alternativa era matarlos. Por tu pecado morirás. La alternativa era matarlos. Dios, con este pueblo de Israel tan malo, Él elimina, así como eliminó a Esaú y mantuvo a Jacob, así como eliminó a Nacor y mantuvo a Abraham, así como tuvo a Isaac y no a Ismael. Asimismo, elimina a 11 y queda con 1, 12. Y eso lo vimos ya en Primera de Reyes, que acuerdan cuando Dios le dijo a David que por amor a David, le dijo no Jehú, el otro. A Jehú, casualmente, que tenía que destruir que iba a ser a Jeroboam, que iba a ser el rey de la tribu del norte, si él obedecía a Jehová. Y él le dijo, pero no voy a destruir al reino del sur por amor a Judá. Porque me tengo que preservar esa tribu, una tribu, para cumplirle a David, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, la caída del hombre, el pecado del hombre, como hemos dicho 80,000 veces, no para la gracia de Dios. Y ahí que está la misericordia de Dios, hermanos. Óyeme, que Dios no me ha matado a mí. Es un acto de misericordia. Exactamente como dice Leonardo, cita a Miqueas, pero tú, Belén de Efrata, la más pequeña, ¿por qué cogió a Belén? Por la misma razón que te cogió a ti a mí. Efesios lo explica bien claro, por el puro afecto de su voluntad. En Dominicana eso se dice porque le dio la gana.
Eso iba a decir. Usted lo iba a traducir del griego a dominicano. Porque lo quiso así. Entonces, yo quiero, hermanos, que entendamos qué es lo que está pasando aquí en Primera de Crónicas. No es una repetición. Él ahora está dándonos los eventos que vimos en Primera y Segunda de Reyes desde el punto de vista del templo, de lo que Dios está haciendo. Por eso no se ocupa de los reyes de Israel, de la nación del norte. Ya han sido destruidos y se enfoca en los reyes de Judá, que son los que tienen que ver con el templo, que son los que tienen que ver con la línea del Mesías. Capítulo 11. David es ungido. Y se acuerdan cuando ellos fueron a Hebrón y la gente lo trajo. Y en el versículo 2 del capítulo 11 dice, también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Uno de los problemas que nosotros tenemos al leer textos así es que lo vemos y wow, nos enfocamos en el versículo 2, pero un texto fuera de su contexto es un peligro grandísimo. Porque mire el versículo 1. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. ¿De dónde viene esa expresión? De Génesis 2. Ella, Eva, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. David, tú no solamente eres rey de este pueblo, tú eres parte de la línea mesiánica que va a hacer que un día Pablo diga que el marido debe amar a la mujer como a su propia carne, como Cristo ama a su iglesia, que es carne de su carne, hueso de mis huesos. No perdamos el hilo dorado, hermanos. Si lo perdemos, estamos fritos. En el capítulo 17, como le dije, vamos a ver solamente algunas cosas centrales. David quiere hacer el templo. Y dice David en el versículo 1, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán. ¿Y cómo sabemos nosotros que dijo al profeta Natán? Porque Natán escribió esa cosa y lo puso en su récord. La Biblia es el libro más histórico que hay, en cierto modo, porque tiene fuentes primarias. Aconteció que morando David en su casa, capítulo 17, Primera de Crónicas, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo, haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. ¿Y qué hace David? Bueno, el profeta me dice que parece que tengo luz verde para hacer las cosas. Y el profeta Natán le habló a David con el conocimiento que él tenía. David, haz el templo, haz lo que te plazca, Dios está contigo. Pero esa noche Dios habla con Natán. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, hay un cambio de plano, Natán. Versículo 4 al 7, y quiero que leamos ese texto, hermanos.
Ellos consultaron a Dios, hermano José. Ellos lo consultaron porque Natán está hablando como el profeta de Dios. Según todo lo que vemos, David es el hombre de Dios, ungido por Dios, y Dios está con él. Por tanto, lo que David haga es porque Dios está con él. Pero Dios tiene otro plan. Natán, ve, habla con David. Versículo 4. Ve y di a David, mi siervo. Así ha dicho Jehová. Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Óigame bien, hermanos. Está hablando de que cuando Moisés lo sacó, todavía el tabernáculo y esa cosa que habían hecho, todavía no era el templo que habían hecho. Y dice Jehová, yo todavía no he habitado en casa. ¿Se acuerdan que él tuvo que hacer una tienda de reunión aparte? Pues dice, si me quedo en el medio del pueblo, los voy a quemar a todos. No he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Y ya eso lo vimos anteriormente. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, y aunque vimos esto, aquí hay unos detalles un poquito más claros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran hombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad los consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puso los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino, no el reino de David, el reino del hijo de David. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Quién es ese hijo? El rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué? Ahora, exactamente. Porque él ahora le va a hablar de Salomón, el hijo que yo te aparté para que me haga este templo. Pero este templo va a ser destruido. Estoy hablando del que me va a hacer una casa a mí eterna. Hay un hijo tuyo que es la simiente de la mujer, que es la simiente de Abraham, que es la simiente de Isaac, que es la simiente de Jacob, de Judá, tuya, David, simiente de Salomón. Ella, esa simiente, Cristo Jesús, es a quien yo le he hecho la promesa de bendición a todas las naciones y él es quien me va a hacer una casa. Piensen en esto, hermanos. Ese templo, el templo yo lo derribo en 3 días y yo lo hago otra vez. ¿De qué casa está hablando ahí Jesús? De su propio, dice el texto, de su propio cuerpo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar hogar para ustedes. Hay muchos que creen que David, el mismo David, va a resucitar para sentarse en un trono en Jerusalén para reinar. No, es el hijo, un hijo de David. Una descendencia. Esa palabra descendencia es la palabra simiente. Y es una, no son muchas.
Yo le seré por padre, él me será por hijo. No quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. David mismo, en el Salmo 2, habla de este hijo, de este rey, y no es David. Dice David, a los reyes de la tierra yo les aconsejo, arrodíllense frente a Jehová, bésenle la mano a Jesús, al hijo, para que la ira a él no se levante. Leo. El Salmo 78, el pastor Leo Company está citando el Salmo 78, que también habla de ese proceso. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. ¿Cuál es el monte de Sión? El monte de Sión es el opuesto al monte Sinaí. Eso lo veremos más tarde, pero el Salmo 78 es un gran salmo para que usted vea esto, es bien explicado. Pastor Leonardo, el otro Leonardo dominicano dice el Salmo 16 también. Salmo 2. O sea, esto no es extraño a las escrituras. Esto está claro en las escrituras. Esto no es algo que hay que rebuscarlo. No, 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 no. Eso está claro. Ahí está el pacto. David, tú no me vas a hacer casa a mí. El hijo tuyo, Salomón, yo lo escogí para que me hiciera casa. El templo lo va a hacer él. Ahora, hay una simiente tuya que me va a hacer la casa eterna. Y hermano, yo no tengo otra manera de explicarlo que está tan claro en las escrituras. Podemos dividir entonces, viendo estos conceptos, podemos dividir a Primera de Crónica básicamente en la genealogía, en la unción de David y el reino de David. Y en estas tres partes de Primera de Crónicas están todas las cosas que hemos visto de David, pero veremos siempre esa perspectiva del plan de Dios, del plan eterno de Dios. Déjeme decir alguna, a ver, ¿qué dicen? La número 3, ¿cuál es? La número 3 es el reino de David. Primero está la genealogía, segundo la ascensión, o sea, el proceso en que David está desde jovencito con Saúl hasta que Saúl muere y él se hace rey, y luego el reino de David. Bien. Hay un par de cosas en Primera de Crónicas que quiero enfatizar ya a manera pastoral. Y yo espero que lo que voy a decir de todos los capítulos, escogí algunas cosas que yo espero que sean de ayuda para nosotros, de edificación. En el en Primera de Crónicas 25, David, como rey, no solamente él hizo otra cosa de reyes, pero si nosotros empezamos a ver, esto no estaba en Primera de Reyes claramente. Aquí está bien expandido. Digo, en segunda, en Primera de Reyes, aquí está muy expandido. Y es que David, como rey, no descuida en su reinado lo que es la adoración en el templo.
Y David divide su gabinete, él pone a la gente donde él la ve, pero lo primero que hace David es repartir. Él trae el arca, ¿se acuerdan de eso? Él trajo el arca, ¿se acuerdan de Usa y todas esas cosas? Pero David establece, organiza a los levitas. Él organiza a los músicos. Él organiza a todas las personas que iban a tomar parte en el templo. Y asimismo, la sociedad civil. Pero yo quiero concentrarme en el capítulo 25 y voy a leer solamente el versículo 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y te da el resto. Amado hermano, yo quiero que oigan lo que dice este texto. Exactamente, William. Para que profeticen con arpas, salterios y címbalos. ¿Qué es profetizar? Esto aquí no quiere decir que ellos iban a tocar estos instrumentos y que los instrumentos iban a hablar. No, 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 no. Ellos, Asaf especialmente, iba a ser encargado de música para crear himnos y con música. Por eso se habla no de predicar, sino de profetizar con instrumentos, porque ellos iban a proclamar el evangelio, la palabra de Dios, en música. Hay un error fundamentalmente dañino en las iglesias hoy. Y es que tomamos la música como preparación para el sermón. No. Los cánticos que nos cantamos deben ser llenos de contenido doctrinal, llenos de exhortación, llenos de enseñanza. No, Charles, no se limitaban a los salmos. Todas las cosas que ellos, con el estudio de las escrituras, podían escribir canciones que iban a ser acompañadas con instrumentos puestas en música para entonces la congregación cantar. De hecho, el texto paralelo en el Nuevo Testamento es Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en cada uno de ustedes o de vosotros, exhortándoos y enseñándoos unos a otros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. En nuestra iglesia tenemos básicamente 3, quizás 4 reglas para los cánticos. Primero, tiene que ser teológicamente bíblico. Segundo, exacto, es enseñarnos a otros. Cantando, Iris, cuando cantamos unos a otros, debe tener contenido doctrinal. Debemos enseñarnos, exhortarnos cuando cantamos.
que debe ser bíblico, debe tener una enseñanza, una proclamación de quién es Dios. Tercero, tiene que tener una música que no esté relacionada con música ¿cómo diría yo? Que no esté relacionada con música que promueva un estilo de vida pecaminoso. Entonces, sensual, pecaminoso. Exacto. No puede ser. Y un cuarto que le añadimos a veces que sea cantable. Porque hay música eso muy bonita, pero solamente los tres que saben cantar profesionalmente allá arriba son los que cantan. Después el resto se ponen ahí a aleluya. No. La música es un medio de predicación. La música es una profecía, es profetizar, es proclamar, declarar la verdad de Dios con el fin de exhortar. Yo conocí no, he oído de muchas iglesias que tienen este día, vamos a cantar cánticos de alabanza. Y cuando dicen cánticos de alabanza, lo que quiere decir es canto de y aleluya, gloria a Dios. Y eso está bien. Yo estoy en contra de aleluya, gloria a Dios. Pero entonces después diga, ahora vamos a cantar de adoración. Oh Señor, tú eres lindo y hermoso, Señor. Y aleluya. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿y qué estábamos haciendo nosotros anteriormente? ¿Estamos adorando? Todo debe hacerse para la gloria de Dios. Todo debe hacerse para adorar a Dios. Entonces, los cánticos que nosotros tenemos debe tener un contenido bíblico, debe tener una música cantable, debe tener una música apropiada. Hermano, no podemos que santo, Señor omnipotente. No. No. Usted puede poner otro ritmo, pero usted tiene que asegurarse de que... Y hay gente que cree que nosotros estamos alabando cuando todo el mundo está brincando. No. Nosotros debemos cantar para enseñarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros, para alentarnos unos a otros en el camino de la ciudad celestial, para poner nuestros ojos en Jesús. Y eso lo hacemos con gozo. La batería, mira, ahí hay címbalo. Ya cualquiera que me hable de que no hay batería es un disparatoso. Ahí hay címbalo. Arpas, ahí están las cuerdas. Salterios, lo mismito, que es una forma como de piano con cuerdas. Entonces, ya. Las trompetas, solamente cuando veamos a Nehemías, las trompetas creo que eran más de 120. Y debemos alentar a nuestros hijos a que aprendan a tocar un buen instrumento para la gloria de Dios. Una hermana aquí escribe que acerca de canciones que John MacArthur les llama 711. Aquí hay una tienda muy popular que se llama 7-Eleven. Y es como un colmadito. Es el colmado de los Estados Unidos. Está donde quiera, 7-Eleven. 711. Entonces, John MacArthur tiene un dicho que es, hay coros que son 711.
7 palabras repetidas 11 veces. Entonces hay gente que se le pega y no, hermano, no. De hecho, hay cánticos en nuestra iglesia que nosotros hemos encontrado, oye, es bueno. Va con lo que está con nuestros parámetros, pero le falta algo más. Y yo le he escrito otras estrofas. Y los hermanos ni saben eso. Algunas veces Yahshua dice, mi papá escribió eso. A mí no me importa. Y lo que quiero es que cuando cantemos el cántico, los hermanos sean exhortados, que lo puedan cantar. Porque parte de la función de la iglesia es traer adoración, alabanza a Dios por medio de los cánticos, por medio de la proclamación, de la profecía de la palabra de Dios. Cuando hablo aquí de profecía, estoy hablando del don que Pablo dice, buscar primeramente la profecía. Es una profecía de adivinar el futuro. Eso es la proclamación como el profeta. La función del profeta es hablar al pueblo de Dios, presentando lo que Dios dice a la condición de ellos. Entonces nuestros cánticos tienen que ser así. Yo conozco un pastor, no le voy a decir el nombre de ese pastor, porque aquí hay hermanos que saben quién es ese pastor. Pero cuando ese pastor llegó a la iglesia, esa iglesia tenía 2 himnarios que tenían más de 600 cánticos. Y ese pastor agarró cada uno de esos cánticos y le hizo un estudio bíblico a cada uno de ellos. De esos quedaron como 120, 100 algo. Y fueron eliminando hasta que trajeron otros cánticos. Los pastores debemos de ser cuidadosos con lo que cantamos. Y si ustedes que ven nuestro servicio oyen un canto que está fuera de orden, déjenme saber. Yo lo reviso otra vez. Sin problema. Pero esto es importante. Ese es un aspecto pastoral. Usted tiene que entender que cuando usted canta, usted está edificando el pueblo de Dios, pero también está predicándole a algún impío que está ahí sentado en la congregación. Y tus cánticos tienen que tener el mensaje del evangelio. Capítulo 28. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? No, qué bueno. Ok. Capítulo 28. David da sus palabras finales. Y él dice de nuevo, como algo que a él le quedaba, oye, me hubiera gustado. Sí, la melodía, el ritmo debe ser cuidadoso. Debemos tener cánticos modernos y antiguos. Yo soy un devoto de los himnos, pero tenemos una mezcla. La Biblia dice salmos, himnos y cánticos espirituales. Y nosotros tratamos de hacer eso. Y así no andamos cojos, ¿no? Pero en el capítulo 28, David al morir al final expresa qué himnario es saludable. Nosotros no tenemos himnario que usamos regularmente, pero hay un himnario viejísimo que se llama Himnos de Gloria, que era el que usamos de pequeño, que tú lo conoces, Félix. También está Celebremos su Gloria, que tiene muchísimos cantos buenísimos, otros que son medio flojos. El punto no es que cuál himnario es bueno y cuál es malo. El punto es que cada canción, cada cosa que usted va a hacer como pastor, usted tiene que estudiar. Estos son himnos que cantamos aquí porque yo los conozco y sé lo que es la teología. Ahí tenemos nosotros que trabajar un poquito los pastores.
A veces le dejamos el himno, agarra lo que tú quieras, ¿no? No, 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 no. Exactamente. No todos los himnarios son 100% buenos. Entonces, agarra 5 o 6 himnarios diferentes y revisa cada himno con su música y escoge o elimina. Bueno, este himnario tiene 300 himnos. De los 300 hay 289 buenos. Eliminé 11. Bueno, pues hermano, esos 11 no lo cantamos y ya. En el capítulo 28, David tiene su momento de llegar a la vejez, de llegar a morir. Y son esos momentos que dice, oye, me hubiera gustado hacer esto o aquello. Y a David hay una cosa con la cual murió y fue, a él le hubiera gustado hacer el templo de Dios. Pero no pudo. Y él repite eso ahora al morirse. Reunió a todos los principales, a todos los jefes. Y el versículo 2 dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo. Wow, ¿qué? ¿De qué David está hablando aquí? Oh, de Génesis 49, 10 al 12. Cuando Jacob, por Dios, le dice a Judá, de ti saldrá el legislador, el caudillo, el que va a establecer la ley, el rey, el capitán. Y Dios me eligió a mí, pero me eligió a mí porque a Judá escogió por caudillo. Y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos y nosotros vimos la lista, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzara en poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Y eso ya lo vimos. Pero mi punto es este. Oiga la palabra que él usa. Porque Jehová, el Dios de Israel, ¿qué? Me eligió. Nosotros hemos visto desde Adán que Dios ha venido escogiendo a su pueblo. Él me escogió. Él escogió a Judá. Él escogió a Salomón. Él escogió a Abraham. Él escogió a Isaac. Y él me escogió. Hermanos, por favor, no se le olvide que si usted es salvo es porque Dios lo salvó. No porque usted sabía más o tuvo el gran conocimiento de llevar su libre albedrío a decir que sí. No. Dios eligió a David, eligió a Salomón, eligió a Judá. Todo por elección. Y mire cómo en Crónicas ya no se habla de 12 tribus, ni de 10, ni de... No. Escogió a Judá. ¿Por qué en Crónicas se habla así directamente? Porque yo lo había dicho a Jeroboam anteriormente. Eso es verdad. Pero ahora ellos están escribiendo después que todo esto pasa.
Y ellos lo ven claro. Ah, lo que Dios hizo fue que a Judá, mira, aquí estamos nosotros. ¿De qué tipo tú eres? De Judá, y tú de Judá, y tú de Judá, y tú de Judá. Ah, es que somos, ellos, dice Wellington, que ellos ven la profecía concerniente a ellos cumplidas. Y así es. Y los escritores de Primera y Segunda Crónicas ven esto y dicen, wow, Dios está haciendo su plan. David muere. Reina Salomón. Y pasamos a Segunda de Crónicas. No se preocupen, vamos a acabar. Segunda de Crónicas, básicamente los primeros 9 capítulos son acerca del reino de Salomón, muy simple. Tipos de Cristo son David, Salomón, le llaman tipos, o sea, gente que tuvieron algo que anunciaba o que daba sombra de Cristo, el tabernáculo, el arca, todo eran sombras y figuras de lo por venir. Entonces nosotros vemos ahora cómo Salomón sube al trono y es muy rápido que se ve a Salomón. Y luego nos da una lista de los reyes de Judá. Si usted nota, hermanos, desde el capítulo 1 al final del 9 es Salomón. Pero desde el 10 hasta el final son los reyes de Judá. Ya no hay reyes de Israel del norte. Se enfoca, Segunda de Crónicas, en Judá. Entonces, el libro puede ser dividido en 3 partes también. Salomón, reyes de Judá y el edicto de Ciro, el decreto de Ciro. Es muy simple, históricamente es muy fácil de ver. Ya el reino del norte no cuenta con la línea mesiánica. Así como Esaú fue eliminado, así como Ismael fue eliminado, el reino del norte es eliminado. Dios ahora está lidiando con Judá. ¿Y cuáles son los reyes importantes para nosotros? Los de Judá. Los de Judá. ¿Por qué? Porque nosotros somos Judá, nosotros somos la tribu que empezó con Adán y somos la tribu que mantiene la línea del Mesías y tenemos que ir de nuevo a Jerusalén a reconstruir los muros, el templo, la ciudad, para que el Mesías venga. Para que el Mesías venga. Si notan, el reino de Salomón descrito en Segunda de Crónicas no es tanto que él hizo aquello a lo otro, no, es básicamente enfocado en la construcción del templo. Y luego los reyes que vienen se enfocan más, no en cuanto a que la batalla que perdió contra Sael o contra... Sí, se menciona un poco de ello, pero lo que se enfoca es cuál es la relación de ese rey con el templo. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios, promovió el reino de Dios o fue un rey malo. De hecho, la concentración es de reyes buenos. La concentración de los reyes en Segunda Crónicas. Están los malos, sí, entendemos eso, pero la mayoría son los buenos. Al final son los malos y es así hecho para dar razón por la cual Dios ya finalmente mandó a Nabucodonosor a destruirlos.
Pero es muy simple. Vemos la primera división, el reino de Salomón, la construcción del templo. La segunda división, los reyes de Judá, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 36, versículo 21. Y luego tenemos el 36, versículos 22 y 23, el decreto de Ciro para volver a la restauración. O sea, que Segunda de Crónicas cubre desde Salomón hasta pasando por la destrucción del reino del norte, Asiria, por los asirios, pasando por esa destrucción y luego entonces pasando, es el periodo, estoy hablando del periodo histórico, y pasando por la cautividad babilónica hasta que vinieron los persas y destruyeron a Babilonia, y entonces Ciro el persa en su primer año escribe el edicto. Segunda de Crónicas cubre todo ese periodo. Todo ese periodo. Charles, cierra tu micrófono. Perdón. Te voy a perdonar esta vez. Yo quiero mencionar un par de asuntos en Segunda de Crónicas. El primero está en el capítulo 22. En el capítulo 22 del 10 al 12. Allí nosotros, ¿se acuerdan de Atalía? Atalía bueno, vamos a dar el contexto. Joram a Ocosías, el hijo de, sí, era una reina malísima, exactamente. Escogen a su hijo menor y explica el lío que hubo, la banda armada que lo pusieron a él de rey. Versículo 2, capítulo 22. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Ocosías. Y se acuerdan que era el hijo que muere en el primer capítulo de Segunda de Reyes. Hizo lo malo. Y dice la escritura, versículo 5, y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Asael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, y eso lo vimos ya, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Asael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, de acuerdo, tenía el mismo nombre, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios, versículo 7, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi. Se acuerdan que Jehú acabó con la casa de Acab, al cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. O sea, Dios termina a la familia de Acab, ellos quedan, Jehú queda, y Ocosías muere. En el versículo 10 al 12 dice esto. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Wow, espérate un momento. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas han estado en batalla desde el principio. Y Satanás usaba a sus instrumentos en el Antiguo Testamento para impedir la llegada del Mesías. Por tanto, siempre quiso tragarse a Judá. Exactamente.
el dragón. La historia del Antiguo Testamento, de los evangelios y del Nuevo Testamento está totalmente resumida en el capítulo 12 de Apocalipsis. El dragón tratando primero de evitar que la luz resplandezca en Cristo, que la semilla, cuando no puede matar al hijo, se torna contra la iglesia. Pero aquí tenemos nosotros un ejemplo de eso. Atalías trata de matar a todos, porque alguno de ellos es de la línea. ¿Y qué pasa? Pero Josabet, versículo 11, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada. Ella era hermana de Ocosías. Ella rescata a Joás de delante de Atalía y no lo mataron. Y él estuvo escondido 6 años y se acuerdan que cuando ella muere, Atalía muere, este niño Joás se hace rey a los 7 años e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Jehová. El segundo personaje que quiero resaltar un poco, que no lo resaltamos anteriormente, porque lo íbamos a ver aquí, está en el capítulo 26. 26 creo que es. Déjeme asegurarme que sí. Yo escribí aquí el número equivocado, hermano, no se preocupe. Déjeme ver si el 26. No me gusta eso cuando escribo el número malo. Pero estoy buscando a Usías. Bien. Usías era rey. Y Usías, desde los versículos 1 al 15 del capítulo 26, parece que es un buen rey. Todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años. Lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elod, lo restituyó Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. Y versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Otro rey bueno. Versículo 9, edificó también Usías torres en Jerusalén. Versículo 10, asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, tenía mucho ganado, el Señor lo había prosperado. Versículo 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros, salían a la guerra y crecía. Versículo 13, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. Versículo 14, Usías preparó para todo el ejército escudo, lanzas, yelmos, coseletes, arcos. Le iba todo bien a Usías. Pero en el versículo 16, a esa palabrita, cuando todo va bien y te dicen pero, borra todo lo bueno que tú hiciste. Hermano, le voy a poner de esta manera. A mí me da miedo cuando alguien me dice, mira, Josué, el mensaje tuyo el domingo pasado fue excelente. Eso estuvo precisamente lo necesario. Hablaste muy bien y cuando ya me dicen 3 cosas buenas, ya yo me quiero ir
porque yo sé que más tarde o más temprano viene un pero. Y el pero se come todo lo bueno que me dijeron. Si usted le va a decir algo a un pastor, bueno y malo, dígale lo malo primero. Pastor, mire, no me gustó esa parte de este sermón. Mejor déjelo ahí. Porque yo sé que si va a decir algo, va a ser lo bueno. Pero mire, la mayor parte del sermón fue excelente. Ese comentario fue malo, pero mire, lo demás fue excelente. Pero cuando empiezan, eso mismo pasó con Usías. 15 versículos hablando de lo grande de este hombre, y en el 16 comienza con la palabra más o pero. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Lo mismo que Saúl hizo, aunque no era lo mismo en el sentido de que no hizo un sacrificio, pero iba a hacer algo que no le correspondía hacer. Lo mismo que los hijos de Aarón hicieron, trayendo fuego extraño. Todo me va bien, entonces Dios tiene que estar conmigo, lo que yo haga estoy bien. No, revisa todo lo que tú vas a hacer con la palabra de Dios para que no llegues a este punto. Y dice que él, me interesa mucho esto, porque él entra en el templo a quemar el incienso. Y dice el versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová nuestro Dios. ¿Qué hace Usías? Teniendo el incensario en la mano, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, parece que le iba a tirar el incensario encima, le salió la lepra por la frente. Y Dios es misericordioso y no lo mató ahí mismito, sino que Usías fue leproso, versículo 21, hasta el día de su muerte. Habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Él era el rey, pero era un rey sin poder. Ni al templo podía ir a adorar. Cuando él muere, dice que un profeta, al año de Usías morir, entra en el templo y ve la gloria de Dios. Isaías estaba vivo aquí. Y es un año más tarde de la muerte de este hombre que Isaías ve la gloria de Dios en el templo. Los pastores deben ser hombres irreprensibles, con un buen testimonio de los de afuera. Tienen que ser hombres honestos, transparentes, con una familia, no con 3.
deben de ser serios con la palabra de Dios. No deben ser mujeres, ni chivos, ni leones, ni perros, ni gatos. Tienen que ser hombres. Los que se ponen y se paran en el púlpito. Sugel una vez, pastor Sugel Michelén, Sugel me dijo una vez, mira Josué, una vez que tú te paras en el púlpito a predicar, ya tú eres figura pública. No hay nada secreto. Nada secreto. Tengamos cuidado, hermano. Quizá la lepra no nos vaya a salir, pero el ministerio nuestro se hace un ministerio enfermizo y enfermamos a la congregación. Tenemos que cuidarnos. Por último, en el capítulo 36 tenemos el fin. Tenemos el fin de Judá, el reino del sur. Ya Babilonia había venido incursionando. Y dice el versículo 1, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías. Josías fue bueno también. Y lo hizo rey en su lugar, en lugar de su padre. Tenía 23 años cuando comenzó a reinar. 3 meses reinó en Jerusalén. El rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliasim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le cambió el nombre en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. ¿De qué nación fueron librados ellos de la esclavitud? De Egipto. Pero por su pecaminosidad en toda la historia que nosotros hemos visto, por toda su rebeldía contra Dios, ¿de quién termina siendo esclavo ellos? De Egipto. La última copa, la última gota, la gota que derramó, ¿cómo es? El que sobrebalsó el vaso. Y yo creo que nosotros tenemos 2 problemas. El primero es que a veces nosotros no nos consideramos pecadores o tan pecadores como debiéramos considerarnos. Y parece como que si Dios salvó a alguien bueno y Dios nos salvó en Cristo, pero que no era tan malo. Y cuando nos descuidamos, nos despertamos un día y todavía estamos profundos en la maldad. Ese estaba Judá, el pueblo elegido de Dios. David, Salomón, wow, la gloria de Dios. Y mira dónde están. Joacim hizo lo malo. ¿Y qué hace Joacim en su maldad? Dios lo incita a retar a Nabucodonosor. Versículo 6. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y lo puso en su templo en Babilonia, lo cual vimos anteriormente. Dios encarga a Babilonia de ser
el almacenador de los utensilios de Jehová y guardarlo, Nabucodonosor no se pensaba morir. Sin embargo, Nabucodonosor, por una razón ajena humanamente hablando, agarra todos los utensilios, hace un inventario de cada uno de ellos y los guarda. ¿Y por qué? Pues lo quería guardar. Esos utensilios son buscados cuando Belsasar hace una cena, la última cena del imperio babilónico. Mene, mene, tekel, ufarsin. Has sido puesto en la balanza y has sido hallado falto. Ese día, Darío entra, destruye a Babilonia y Ciro un año más tarde del decreto. Viene entonces Sedequías, también hizo lo malo, Joaquín hizo lo malo, Sedequías hizo lo malo. Sedequías tenía 21 años cuando empezó a reinar, versículo 11. 12, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se humilló delante del profeta Jeremías que hablaba de parte de Jehová. Espérese un momento, pero Jeremías no viene matado en la escritura, sí. Históricamente hablando, no. Jeremías que habló a esta gente. De hecho, cuando Nabucodonosor empieza a incursionar en Judá, Jeremías, y cuando veamos al profeta Jeremías, y eso es lo bueno de tener la cosa en contexto histórico, Jeremías está hablando aquí día y noche. Vayan a Babilonia. No se queden aquí. El Señor ya ha puesto su sentencia. Nosotros vamos a Babilonia y es así que Dios va a cumplir su plan de redención. Sedequías se rebeló contra él. De hecho, cuando le estudiamos a Jeremías, o si usted quizá ya lo sabe, a Jeremías lo echaron en la cárcel, lo echaron allí, lo guardaron allá y siempre se salvaban, no lo mataban porque Dios lo protegía. Pero se rebela contra Jeremías. También, dice el versículo 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Mire el versículo 15. Exactamente. Él se llevó a Jeremías a Egipto, aunque Jeremías no quería ir. Versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Yo no quiero matarlos. Pero ellos se rebelaron. 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Proverbios 29:1, correctamente. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Se acabó Judá? ¿Se acabó Judá? No. Se acabó el reino. Pero el plan de Dios no se para. Ellos son llevados, versículos 20 y 21, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Usted sabe cuántos días así de expiación o de fiesta de los... Se dice, yo no estoy seguro que si alguno de ustedes los pastores más sabios de estas cosas me pueden iluminar, pero he oído que Israel nunca celebró por desobediencia, por ejemplo, la fiesta de
del jubileo. No celebraron la fiesta tengo la palabra Pentateuco en la mente, pero no es Pentateuco, es el de los 50 años. Estoy hablando de los frutos, comienza con una P. Señores, la Pascua la celebraron creo que 1 o 2 veces. ¿Alguien tiene una idea de la palabra que estoy buscando? Bueno, Pentecostés. El Pentecostés, que se celebra el día de Pentecostés, pero era una fiesta israelí. Se dice que la mayoría de los días que Dios había establecido para exactamente de las cosechas, de las primicias, se dice que la mayoría de los días que Dios había establecido para celebrarse, Israel no lo celebró. Destruyeron a los profetas. No le hicieron caso a los profetas. Dice el pastor Leo Company que el jubileo no le convenía, claro. Tenían que librar a todo el mundo. Y esta es la tercera y última parte del libro, versículos 22 y 23. Oigan, amado hermano, cómo habla un gentil. ¿Cómo habla un rey gentil? Un rey que creció ajeno a estos sacrificios, a esas cosas. Oigan cómo habla este hombre. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y oígame lo que dice este hombre. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él y suba. Ciro. Sí, parece la introducción de un salmo, dice un hermano. Ciro, un rey gentil. Mira lo que él dice. Dios me ha puesto aquí a mí para hacer esta obra. ¿Cómo? Sí. Déjame leerle un texto, hermano, que le va a sorprender a algunos. Yo espero que no, porque ya todos se lo saben. Recuérdense que Isaías está profetizando en este tiempo, más anterior también. Bueno, más anterior, Isaías ya había pasado, estaba Jeremías, pero más anterior a esto, casi 100 años antes de esto. 100 años antes de la invasión babilónica. Dice Isaías 45:1, sí, 44:28, pero Isaías 45:1 dice lo siguiente. Así dice Jehová a su ungido. Esa palabra ungido quiere decir Mesías.
aunque se aplica solamente a Cristo. Pero es la idea del ungido, de aquel a quien Dios derrama su aceite de bendición para hacer la obra de Dios. Por eso los reyes y los sacerdotes eran ungidos. Eran figura de Cristo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hermano, hágame bien. Si usted cree que Dios no está en control de la vida de nosotros, 100 años antes de que Ciro naciera, Dios dijo, va a haber un señor que se va a llamar Ciro, y yo le puse el nombre. Y ese hombre yo lo voy a usar para firmar el decreto. Y yo le voy a dar a él conocimiento de Jehová, para que él entienda. Yo me imagino a Ciro, quizá por Esdras o por alguien que le traen estas crónicas. Digo, esta nota mía, no, las escrituras. Y él lee. Claro, el pueblo que tenemos aquí es el pueblo de Dios. Imagínense usted, ese día, Ciro nace y su mamá le dice al papá, ¿qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner Ciro. Porque no sé, me gusta ese nombre. Dios le puso el nombre 100 años atrás. Y sabiendo esto, hermanos, todavía hay gente de nosotros que discute que si Dios eligió o si no eligió. Todavía hay gente de nosotros que piensa, no, pero yo. No. Tú estás vivo porque Dios eligió que tú nacieras en este tiempo. Para su gloria y su propósito. Aun cuando te pierdas. Amados hermanos, Dios es total y absolutamente soberano. Amén. Y Ciro, 100 años antes de nacer, tiene un destino inescapable. Él no se podía suicidar antes de eso. Él no se podía enfermar de cáncer antes de eso. Él no se podía ahogar en un río antes de eso. Él no podía tener un accidente que lo mataran. Él no podía llegar a una guerra donde una flecha le clavaran en la espalda y sobreviviera. No. Dios lo creó, lo llamó, lo instruyó para hacer ese decreto. Para preservar la línea del Mesías. Para ayudar a la tribu de Judá a regresar a Jerusalén para preparar el lugar donde el templo iba a estar funcionando para que Cristo viniese nacido de mujer, nacido bajo la ley, para salvar a los que estaban bajo la ley. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos?
Si alguien tiene un comentario que hacer o quiere añadir algo. Alguien dice, el libro de Esdras comienza con los 2 versículos que termina Segunda de Crónicas. Así es. Porque el libro de Esdras, Nehemías y Esther van juntos y es el proceso que pasa entre el decreto de Ciro, los impedimentos para que se construyeran el templo y las paredes y la construcción final del templo. David Raimundo dice Leonardo Ramírez que es un placer verte bien. Bien. Entendemos, hermanos. Hemos visto ahora la historia de todo Israel desde Adán hasta el exilio. Bueno, hasta el final del exilio, porque está el decreto de Ciro para que salgan. Ahora, claro, eso se llevó un tiempo largo, mucha oposición, como vamos a ver. Pero hermanos, no podemos dudar que Dios está en control y que Él ha elegido cuál es la línea de su Mesías. Bien, ¿hay algún hermano que quiera añadir algo, una pregunta, una hermana, lo que sea? Déjenme saber. Parece que estamos bien entonces. Qué bien. Entonces, vamos a pedir que el hermano... Nacho, ¿de dónde usted es? Nacho García. Hola Josué, hola hermanos, de Argentina. Oh, no. Yo te iba a decir que orara, pero si era argentino, mi hijo. Espérate, Nacho, tú vas a orar para cerrar, pero antes Charles tiene que decir algo. Charles, dime. Sí, con relación ahorita con el tema de la adoración, los músicos de nuestra iglesia, quería abundar con relación a eso, y bueno que tú lo mencionaras. Muchos músicos de la iglesia se llega a un punto que se idolatran, creen que el servicio depende de ellos y ellos son la figura especial. Te digo porque en la iglesia pentecostal yo tengo ya 5 años que el Señor me llamó de la iglesia pentecostal. Y Charles, háblale directo al micrófono. Usted cerca del micrófono. Bueno, ya, ¿me escucha ahora? Un poquito mejor. Usted decía que yo tengo 5 años que vengo de la iglesia pentecostal. Y uno de los puntos que tiene la iglesia pentecostal es que incluso los sábados son los días especiales, porque son los días que cantan los jóvenes y es el día más extraordinario. Y se vanaglorían y si ellos no cantan, la cosa no se maneja, el culto no sale como debe de salir. Y con relación a lo que tú decías, de que es bueno de filtrar las canciones, muchas canciones hoy día que son supuestamente cristianas, son ambiguas, tienen doble sentido. Cuando no son melancólicas, son de un apego y no terminamos adorando a Dios, terminamos más buscando nuestra respuesta en cuanto a un favor de Dios. Eso es lo que te quería decir. Ok, bien. Gracias. Yo no diría, y quiero ser cuidadoso aquí, porque tenemos hermanos de muchas iglesias. Entonces, cuando nosotros hablamos de los pentecostales o eso, todo el mundo queda como pintado con la misma brocha. Y te voy a decir, hay predicadores orgullosos bautistas reformados. Hay predicadores orgullosísimos y hay músicos orgullosísimos de iglesias que son bautistas reformadas. El orgullo está donde quiera.
Y el punto no es qué están haciendo aquella iglesia o la otra iglesia. El punto es qué estamos haciendo nosotros. Hermano Nacho, si usted puede despedir una oración, se lo agradezco. Bueno, oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, gracias porque nos has permitido esta noche poder compartir este tiempo. Gracias, Padre, porque tenemos comunión y sabemos que esta comunión es solo por medio de Cristo, por medio de su sangre. Amén. Gracias, Padre, porque nos permites comunicarnos con hermanos de distintos países. Nos alegra saber que también tienes pueblo no solo donde cada uno vive, sino en otras partes del mundo también, y eso nos alegra, nos llena de gozo. Padre, gracias porque pudimos estudiar tu palabra, porque podemos verla, podemos ver a Cristo en ella. Te pido que nos ayudes a que sea siempre así esto, que podamos crecer en el conocimiento de ti. También, Padre, ayúdanos a no enorgullecernos, Señor, sino saber que la salvación es tuya, que tú nos has salvado, no porque lo merecíamos, sino porque a ti te ha placido. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones que tenemos en Cristo. Y, Padre, gracias porque la salvación que nos has dado ha sido perfecta y completa y no hay que añadirle nada más. Gracias, Padre, por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.